Voy a dividir en dos partes, una primera parte un poco más de ciencia política, digamos, hacia una nueva cultura política, y una segunda más ejecutiva sobre la extraordinaria oportunidad para los gobiernos locales en un entorno global, ¿no? Pero empecemos por una nueva cultura política. En el mejor de los mundos, en esa isla de la utopía que alguna vez escribió Tomás Moro allá por el siglo XV, algunos conceptos formarían parte de una serie lógica, de una progresión que todo lo resolvería. Esta serie lógica sería que la era digital impulsa el desarrollo de las TICs, que éstas se incorporan naturalmente a las actividades públicas y privadas, que la administración acepta con alegría volcarse al e-government primero y al gobierno abierto después, y que finalmente ciudadanos, gobiernos y participantes crecemos vigorosamente en medio de un cambio cultural que privilegia la transparencia y la eficiencia en aquella eterna y conflictiva relación que mantenían poder político y ciudadano. Final feliz. La realidad es bien diferente. Si el gobierno abierto es tan difícil de implementar, si tanta resistencia enfrenta, no es porque es técnicamente complejo de hacer, no es porque implica el salto de lo analógico a lo digital. El problema es que hay una cultura del poder detrás que no es exactamente la misma. Veamos cuál es la cultura del poder. El gobierno es, siempre, el lugar desde donde se ejerce el poder político para dirigir una sociedad. Toda decisión que modifique en profundidad los modos de hacer y de operar de un gobierno van a significar un cambio en el ejercicio del poder. Hay dirigencias políticas que ven, en serio, conozco, que ven todo lo positivo que el gobierno electrónico significa. Pero también hay muchos titulares del poder real, grandes o chiquitos, que lo ven como una verdadera amenaza, como el mal a evitar, como un gran peligro que puede poner en riesgo su pequeño espacio de autoritarismo, de discrecionalidad, y en algún país lejano, que no es el nuestro seguramente, de corrupción. Hablar de e-government, por tanto, de gobierno abierto, sin hablar de la cultura del poder político, de la burocracia que va a determinar su uso, sería como hablar de los movimientos de una mano con independencia de la cabeza que lo va a dirigir. Mano y cabeza tienen que ir por el mismo lugar. ¿Cuáles son los males del poder? Y aquí viene algo autoflagelatorio, pero me parece que primero hay que diagnosticar los problemas antes de dar las soluciones. Argentina y América Latina ha sido y es tantas veces el espacio del poder enquistado, de un poder que se preocupa por sí mismo, al que le interesa el gobierno como objeto de conquista y de disfrute, no tanto como un lugar desde donde construir para todos un futuro mejor. Ciertamente, insisto, hay muchos ejemplos maravillosos por allí, pero también abundan los que ven en la administración pública, municipal, provincial, nacional, lo que fuera, un espacio para hacerse de poder personal, político y hasta económico, me dicen, ¿no? Voy a hacer una afirmación dura. No hay provincia argentina ni país de América Latina, incluyendo el nuestro, por pobre que sea, que no haya podido dar una vida digna a todos sus ciudadanos si sus dirigencias se hubieran preocupado de verdad por ellos en estas 2 últimas décadas. Con 2 décadas creo que no hay nadie que haya durado 2 décadas, con lo cual atravesamos todos los gobiernos en todos lados. Pero en 2 décadas, con la evolución que ha tenido la humanidad, y no estoy hablando de, de Formosa y Santiago del Estero, sí, de Bolivia también, y Bolivia la conozco muy bien porque he trabajado mucho con ella, y obviamente Costa Rica y de República Dominicana, y también de Haití. Ninguno de estos países estaría hoy enfrentando los problemas básicos que está enfrentando, sino en 1923, en el 2 de octubre, si en los últimos 20 años, en nuestra memoria histórica, ¡opa!, ¿cómo sonó? El latido del corazón, si con nuestra memoria histórica hubiéramos visto que había un verdadero compromiso para resolver las cosas. Hablamos de eficiencia y de transparencia cuando hablamos de e-government, y sin embargo vemos pobreza, carencias sanitarias, problemas educativos. Todos ellos son muchas veces el producto de decisiones totalmente deficientes, que poco han tenido que ver en la historia con el bien común o con el interés general. Vamos a decir esto de manera totalmente positiva, porque si no parece ser
que estamos en la semana de Sevilla, ¿no?, de los flagelantes. Pero bueno, vieron que se pasean dándose en la espalda. Dicho de manera positiva esto, que es nuestra esperanza de futuro, si nuestros gobiernos, nuestros sistemas administrativos y de atención al ciudadano incorporan a través de las TICs, usando las TICs como manera de tener una nueva cultura política, valores de eficiencia, gestión profesional de los problemas cotidianos, responsabilidad personal de los administradores, celeridad en la toma de decisión, entonces sí podríamos esperar que en no más de una década, de aquí para adelante, hubiéramos dejado el subdesarrollo atrás como una pesadilla que de a poco se desvanece de la memoria. Es por eso que cuando hablamos de gobierno abierto no hablamos de tecnologías, estamos hablando de algo revolucionario. Es el último de los efectos de causas muy profundas que deberían suceder, no por las herramientas que usa, sino porque cambia el sentido mismo de uso del poder. Bueno, el poder se resiste, lo voy a hacer muy corto, pero instaurar de verdad el gobierno abierto requiere valores opuestos a la cultura del secreto, de los compartimentos estancos, de la concentración del poder en beneficio de sí mismo, ¿no? Y esto lo notamos, el poder político no ha incorporado herramientas tecnológicas, la dirección por objetivos que en teoría del management desde la década del 60 todavía es un objetivo a conseguir en muchos otros lugares, ni siquiera la tecnología, los métodos más normales de gestión privada no están allí presentes. Hay dos explicaciones para decir el por qué nuestros gobiernos son ineficientes. En primer lugar, porque si bien hay competencia electoral, cuando se está en la gestión de un gobierno no hay competencia. No hay otro intendente que gestione al mismo tiempo que el intendente uno. Si gestiona mal hay que bancarse 4 años o 6 años en otros países para modificarlo. No hay competencia. Esa es la explicación más benigna. La menos ingenua es porque muchos de los integrantes han deseado tener bajo su mando estructuras inútiles y opacas para que no se note su incapacidad para manejarlas, ¿no? Si yo soy un pésimo piloto y tengo una Ferrari, lo que no voy a hacer es salir con la Ferrari, no la voy a manejar, la voy a dejar en el garage para no chocar con ella. Hay un personaje de la historia de la ciencia política que es maravilloso, para bien o para mal, ¿no? Odiado o amado, pero es el viejo Nicolás Maquiavelo, ¿no? Entonces, yo me lo imagino a Nicolás Maquiavelo enterándose de todo esto que está pasando y acercándose al oído de uno de nuestros burócratas tradicionales, ¿no? Diciéndole, hay que retrasar lo más posible la introducción del gobierno abierto, porque con él se va a hacer imposible, ¿se acuerdan que era Florentino? Imposible realizar contrataciones privadas, dar empleo a todos los familiares desempleados, arreglar los precios de compra, desbordar los límites presupuestarios, utilizar los fondos del ducado para la próxima campaña política. Todo eso sería imposible con gobierno abierto, con gobierno electrónico, con el acceso de los ciudadanos a la información. Por Dios, diría Maquiavelo, quizás con acento riojano, ¿no? Por Dios, ¿no? Nada peor que el e-government para hacer la política que el príncipe se merece. Claro, es que él tiene razón. Es que nosotros queremos eso. La única diferencia es que nosotros creemos que el príncipe somos todos nosotros. El príncipe somos todos nosotros. Me encantaría que esto fuera una parodia y no un fiel reflejo de la realidad. Pero me parece que una de las luchas que tenemos es una lucha contra todos los perversos maquiavelos que en nuestra región, nuestro país, nuestras provincias, nuestras ciudades están, no quieren perder el poder. Pero bueno, hablaba Luis Babino maravillosamente bien de la descentralización, de la delegación. El único problema es que hacerlo significa creer en la inteligencia del otro y apostar a la libertad del otro y no ser el controlador del otro. Delegar significa hacer que otro haga, como un padre que no delega, permite que la vida del hijo crezca hasta que él vaya a la tumba y el hijo siga y así se reproduzca. Quien quiere mantenerse vivo a costa de los demás es un factor de muerte de manera permanente. Pero bueno, las herramientas de gobierno electrónico, tal como se definían al principio, no bastan para llegar a la democracia, ni mucho menos. Me lo imagino perfectamente bien a Federico II de Prusia, que era un genio, ¿no? El hijo de Federico I. Federico II tuvo como profesor a Voltaire. Ustedes sabían, ¿no? No a nosotros como profesores, sino a Voltaire. Así como Aristóteles de Alejandro Magno, él lo tuvo a Voltaire.
difícil conseguir mejor. Y dirigía los ejércitos y además tocaba música y componía. Hay una sinfonía compuesta por Federico II. Bueno, ese señor hubiera estado encantado de utilizar todas las TICs para tener muy bien controlado a todo su imperio, perfectamente bien, como lo hace hoy en día el sistema impositivo, ¿no? En donde todo gobierno que se empiece utiliza las tecnologías para cobrar y no para servir. Entonces, ¿por qué no se están implementando estas cosas? Porque el poder y la burocracia se afianzan, el poder malo, ¿no? El poder centralizado, no distribuido, se afianzan en la cultura de lo dividido. Entonces, si coincidimos con Karl Deutsch, el politólogo, con que la información constituye los nervios mismos del poder, es su espacio de reacción, entonces deberíamos utilizar todas las herramientas tecnológicas para abrir ventanas y aperturas que nos permita ver toda acción, todo acto administrativo, para que toda gestión pública se transforme en observable, medible, etc. Entonces, la transparencia no va a ser un resultado mecánico de la aplicación de tecnologías. La transparencia va a ser el producto de una voluntad política que establece criterios. El criterio es muy sencillo, está en nuestros viejos manuales de derecho público. En materia de información pública, el principio es la publicabilidad. Todo lo que hace la administración pública, desde gastar un centavo para comprar una botella de agua mineral hasta la licitación más importante atómica, es público. La excepción, que debe ser fundada y amparada por norma que lo sostenga, la excepción es el secreto. El principio es la publicabilidad, la excepción es el secreto. Fíjense qué cosa tan interesante, y no tiene que ver con el gobierno público. En todos los países de América Latina, no solo en el nuestro, tenemos leyes o decretos, en nuestro caso, de acceso a la información pública. ¿No les suena como un oxímoron? Si fuera pública, yo no necesitaría tener derecho a ejercer el acceso a. O sea, se intentan instrumentar algunas vías púdicas de acceso aparte de una información que recontra reservada, que si no me planteo y me presento y exijo y lo pido y lo firmo, no me la dan. Eso es lo que significa. Los decretos de acceso, a ver, esto es como un médico que va a decir, vamos a hacer una cosa de salud en donde vamos a permitir ver el cadáver, ¿no? Digamos, es espantoso, es una autopsia de la información. Me entero tarde y cuando pido de las cosas que deberían ser públicas. Entonces, la información, toda información, no las leyes, los decretos, las grandes resoluciones, no. ¿Cuántas Coca-Cola se compraron en la Dirección Nacional de Pesca de la Merluza el mes pasado? Yo puedo querer saberlo. ¿Y a qué precio la compraron? Las Coca-Colas. Bueno, la Pepsi-Cola también, así no hago fuerza por ninguna marca, ¿no? Digamos, esa es la idea. Entonces, todas las informaciones que maneja el sistema político deben estar en manos de el mandatario o del mandante. El mandante somos nosotros. Bien, no me extiendo mucho más, pero tenemos una cultura del poder que va absolutamente en contra de esto. Y ahora sí, paso a lo muy interesante, que es, esto está, pero tenemos justo lo que hace falta. Me acaban de dar 15 minutos, buenísimo. Qué caradura. No es cierto, 5 me dijeron. ¿Cuáles son las oportunidades de la ciudad local? Antes, hasta hace 15 años, diría yo, quien era intendente de una ciudad tenía posibilidades modestas, ¿no? Podía administrar, era intendente, ¿no? Como el administrador, como el titular del consorcio, porque que la basura, que la electricidad, pero para las cosas importantes, algo que fuera una gran ciudad, pero aún en las grandes ciudades necesitaba del secretario de Industria, de transporte que le hacía las rutas, del tipo de puertos, digamos, de la energía eléctrica, necesitaba de las promociones industriales, nuestras promociones industriales nacieron de leyes nacionales, ¿no? Tierra del Fuego, San Luis, etcétera. Los parques industriales no nacieron porque sí, sino porque hubo una decisión de la nación que favoreció a esas 4 provincias, donde se instaló un régimen de promoción industrial, como podrían haber sido otras 4. O sea que el intendente era el presidente del consorcio mirando a ver cuándo venía o de la provincia o muchas veces de la nación lo más importante. Hoy esto cambió. Hoy un intendente frente a su comunidad puede ser el líder del cambio que le permita a esa ciudad tener ciudadanía internacional, estar presente frente al mundo. Doy ejemplos que amo, ¿no? Porque son prototípicos.
La India no tenía ninguna política específica de altas tecnologías y de informática. La India no la tenía, la tuvo una ciudad, que era de Bangalore. Ya sé que era importante, 3 millones de habitantes, y ya tenía algo de industria, etc. Pero esa ciudad, en 1996, estaba exportando, armaron un polo de informática, tecnologías, hicieron los deberes, y en el 96 estaban exportando entre casi 800 millones de dólares de software. Lo mismo que lo que está exportando hoy la Argentina. Estamos igual, ¿no? En este momento, solo la ciudad de Bangalore exporta 40.000 millones de dólares de software al mundo. Pasó de 3 millones y medio de habitantes a casi 7, y su exportación, que se hace todo con deditos que hacen enters, ¿no? Y que no consumen más energía que ese, que no usan puertos ni requieren de otras infraestructuras y nada de esto, ¿no? Son medioambientalmente, políticamente correctas, esas exportaciones equivalen a toda la exportación agropecuaria argentina con 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Bueno, hay algo que pasó. Bueno, Bangalore lo hizo. ¿En Argentina eso ha sucedido? Sí, tenemos una ciudad que es del siglo XXI desde hace ya unos años. Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, no, Tandil. ¿Tandil? ¿Cómo Tandil? Tandil. Tandil, ciudad chiquita del interior del país, con una laguna, la Posada de los Patos, donde se aloja el equipo de Boca, una cancha de golf y una piedra movediza que es de plástico, ¿no? Ni siquiera es trucha la piedra movediza. Fue piedra movediza. Bueno, en esa ciudad, porque la UTN local y algunos empresarios no locales sino locos apostaron una cosa interesante por allí, Ernesto Krauche y muchos, se empezó a armar un polo informático, en donde hoy en día en Tandil hay 1.000 informáticos trabajando. En una ciudad de 100.000 habitantes fue una revolución, le cambió la economía, le cambió el mercado inmobiliario, cambió todo. Bueno, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Para que se haga hacen falta 4 cositas. Efectivamente, primero, creación de un gobierno digital municipal. Y no voy a hablar de lo bueno que sería. ¿Qué se necesita? Primero, un intendente liderando el cambio, que se lo crea de verdad. Si no, ninguno de sus ministros va a hacer caso. 2, como todos los ministros están dedicados a lo suyo, ¿no? El uno a salud, el otro a obras o secretarios de la municipalidad, hay que darle a alguien una agencia transversal que tenga la obligación de que todas las áreas sustantivas apliquen un cómo digital abierto y participativo. Con lo cual, en lo sustantivo, el secretario de Obras Públicas dice qué es lo que se hace. Pero si lo hace de manera poco transparente, poco abierta, sin licitaciones, le pega el palo por la cabeza el de la agencia digital del municipio, que sobre eso, sobre el qué, decide el titular de cada área. Sobre el cómo, la apertura y la modernización y la transparencia, decide el otro, que depende directamente del intendente. Eso lo hizo Tony Blair, lo hizo Clinton, entre Clinton y Al Gore lideraban toda la modificación. Bueno, si el poder no está metido en este cambio, como hace falta un cambio de cultura, primera parte de la charla, esto no es posible. Y después, un municipio o una gobernación o la nación es el sistema administrativo más complejo que tiene una sociedad. El que vende Coca-Cola solo vende Coca-Cola, el que vende autos solo vende autos, digamos, es muy sencillo. Ya brindar salud son muchas cosas para brindar salud. Ahora, una organización pública atiende todas las necesidades de los ciudadanos, con lo cual tiene sistemas mucho más complejos, es más difícil para administrar. Debería tener entonces los mejores informáticos, sin embargo tiene los peores sueldos, con lo cual es fundamental que esa agencia sea una agencia autónoma que esté con niveles que le permita captar las mejores inteligencias del lugar o de la nación, si fuera el país, para tener cerebros que pongan en marcha todo eso. Y eso es un ahorro para los ciudadanos. No estamos gastando plata en informática. Nuestro sector público consume el 35% del Producto Bruto argentino. Entonces, si ponemos las inteligencias, si no tenemos inteligencias que lo administren bien, estamos fritos, ¿no? Es por eso que además sería muy bueno, como esto no sucede, sobre todo en el interior del país, que cada intendente establezca un acuerdo en donde beca a chicos que desde el bachillerato empiezan a hacer los cursos de informática, los beca, les da mientras hacen prácticas y después se quedan 1 o 2 años para recompensar, siendo bien pagos, adentro de la municipalidad, y esto le permite tener permanentemente recursos. Si no hay inteligencia, los sistemas no sirven absolutamente para nada. Con eso además se puede, segunda etapa, entonces prioridad educativa,
en la primaria, educación, matemáticas, inglés, lectura, comprensión y redacción de textos. En la secundaria, en toda localidad de más de 10.000 habitantes, debería haber un bachillerato informático como mínimo. Y si es más grande, estamos cerca de los 50, 100.000 habitantes, debería haber un terciario para que se reciba un ingeniero en sistemas cada 1.000 habitantes, que es el promedio que sería necesario para estar a la altura de lo que sucede en el mundo, no para recuperar el tiempo perdido. Con lo cual, un compromiso con la educación, pero ya no con la alfabetización tecnológica nada más. Educación en serio, hablamos de lectura y comprensión de textos. Chicos más inteligentes que van a competir en la revolución del conocimiento. Generando además, aprovechando lo que está haciendo el gobierno para sí mismo, para su propia administración eficiente, se reúne y lo dispersa en la economía local, con todos los actores locales, ver si los hoteles de la localidad o los establecimientos de servicios están lo más informatizados posibles, si son eficientes, o sea, trayendo las tecnologías de la informática y de las comunicaciones que se apropien en lo municipal para revigorizar, modernizar, actualizar el entramado económico local, y eso le puede dar un enorme crecimiento. Y entonces sí, uno puede llegar a darse el lujo, una vez que ya tiene un gobierno, una educación, gente que se capacita, un concepto sobre el conocimiento, una industria tradicional que ya empieza a moverse con otros ritmos, puede darse el lujo de, además, ¿no?, inaugurar un polo tecnológico y aprovechar aquello que ya creó, que es el hambre por el conocimiento. Pero en definitiva, es un problema de culturas o de cultura política para iniciar este camino, uno. Y dos, el camino no es el camino de la tecnología, sino es el camino de la fe en la gente, de la fe en las personas y en darle las oportunidades de crecimiento intelectual. Un municipio que lucha por generar un salto cualitativo intelectual de capacitación de sus chicos y de su gente, ese municipio aprovecha las oportunidades de la sociedad del conocimiento como ninguno, y en 10 años, si empieza ahora, en 10 años se transforma en un protagonista activo de la sociedad mundial. Muchas gracias.